Bueno, en la sesión anterior nosotros vimos todo el tema de la cristología y soteriología que se desarrollan en los 4 evangelios. Hemos dicho desde el principio que los evangelios se escriben con la intención de responder a la pregunta ¿quién es Jesús de Nazaret? Entonces, en la sesión anterior, que fue el tema 10, nosotros vimos cómo tratan cada uno de los evangelistas de dar su enfoque o su testimonio, mejor dicho, de quién es Jesús, de cómo lo experimentaron, de cómo lo vivieron, desde distintas perspectivas. Es decir, los 4, incluso Pablo está hablando de lo mismo, Jesús Salvador, pero cada uno lo está presentando de acuerdo a sus destinatarios. Entonces, por eso decimos que hay una cristología de Marcos y una cristología, soteriología, va juntos, porque esa es la revelación que encontramos cuando el ángel le anuncia a María que va a ser madre, ¿verdad? Le dice que va a ser madre y María pregunta, ¿cómo puede suceder si no conozco varón? Entonces, pues la revelación que da el ángel es que lo que van a hacer de ella, pues va a ser de ella, o sea, ella es la parte humana, el cuerpo que va a tener Jesús humano es de María, pero que el Espíritu Santo se posará sobre ella. Entonces tenemos la acción de Dios en María. Su nombre va a ser Jesús, que significa Salvador. Ahí está la revelación, ahí está la cristología y soteriología en el Evangelio de Lucas, así está explicado. Pero ya hemos dicho que todo en la Escritura se va desarrollando y se va desenvolviendo progresivamente, como por etapas. Entonces vamos a descubrir de que la primera cristología escrita es la de Marcos. Luego va la de Mateo, Marcos dirigido a cristianos de Roma. Luego va Mateo dirigido a judíos convertidos al cristianismo, obviamente, ¿verdad? Porque el texto no se escribe para gente que no es cristiana, porque se tiene que leer con fe. Y decíamos el sábado que la lectura de la escritura va a retroalimentar nuestra fe, pero ya nosotros vamos con una cierta fe. Y luego al leer y entender, retroalimentamos esta fe. Entonces, vamos viendo el progreso que hay de Marcos, que es el primerito, muy cerca a la pasión y muerte y resurrección de Jesús, tal vez se escribe unos 20 años después, más o menos en los años 50. Luego está Mateo y Lucas, más o menos simultáneos, pero para distintos destinatarios. Mateo para judíos convertidos al cristianismo y Lucas para griegos convertidos al cristianismo. Y por último, pues no por último, sino más tarde, tenemos a Juan el Bautista, a Juan, el Evangelio de Juan, que va dirigido ya a lo que hoy vamos a ver como son las herejías. Entonces vamos viendo que cada uno va tratando de transmitir testimonios para apoyar, para colaborar con la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Porque al final eso es lo más importante, saber quién es Jesús, no en un sentido personal, individual, sino que la verdad es a quién seguimos todos nosotros, quién es Él. Entonces, luego entender que aunque en el canon, pues todo se va a ir formando, cuando hablamos del canon, es la formación del Nuevo Testamento, que lo primero que se empieza a escribir directamente, es Pablo, ¿verdad? Con sus cartas. Entonces, todo ese material va a responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y entonces, pero resulta
Y eso pues les va a resultar muy obvio a ustedes, que ya los primeros cristianos, pues no la primera exactamente, porque los primeros fueron los apóstoles, hubo discípulos, estos murieron rápidamente, digamos que en el año 64, 68, que fue la destrucción de Jerusalén. En el 70 ya no había nada de los apóstoles. Luego tenemos la segunda generación, que serían muchos discípulos, algunos conocidos, contemporáneos de Jesús, otros no tanto, otros más que todo por comunidades, ya vemos, ya las formadas por Pablo, por cada uno en distintos lugares, ¿verdad? Porque Juan se va dirigiendo a la parte norte de Palestina y Pablo va para la parte de Grecia. Y vemos así que cada uno se va desarrollando, va anunciando a Jesús a distintos lugares, ¿verdad? Pero eso hace, y Pablo, pues que va toda la parte de Grecia, de Asia, un poco Europa, Roma, pero eso hace algo que ustedes van a caer en la cuenta muy rápidamente, y es el hecho de que se lleva el mensaje de Jesús, pero cada quien va a ir como interpretándolo muy, aunque formen parte de una comunidad, lo van a ir interpretando muy a su manera. Y por supuesto que eso tiene que ver no solo con una manera personal, sino que tiene que ver también con la cultura, ¿verdad? Porque cada cultura tiene sus propias estructuras, sus propios prejuicios, sus propias ideas. Entonces, fíjense que cuando en el Evangelio termina, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio bautizando en el nombre del Padre. Fíjense, ahí por pura lógica, ustedes pueden darse cuenta que eso ya está estructurado. Ahí no se necesita ser así Einstein para poder darse cuenta de que ahí estamos hablando de una estructura incluso sacramental. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo. Es Mateo, ¿verdad? Mateo. Y luego Lucas al final de su evangelio, donde va diciendo, bueno, ¿por qué están tan perplejos de que esto me haya pasado a mí cuando estaba escrito? Y obviamente lo que estaba escrito en el tiempo de Jesús solo era la Torá, o sea, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, profetas y sabiduría, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta ustedes de que cuando están haciendo referencia en el Nuevo Testamento de la Escritura, están hablando de lo que había, de lo que Jesús conocía y de lo que su gente, sus contemporáneos conocían, de lo que Pablo conocía, de lo que los apóstoles conocían, que era el Antiguo Testamento, que así lo llamamos nosotros, pero en el tiempo de Jesús no se llamaba Antiguo Testamento, se llamaba la Torá, ¿verdad? O sea, era lo que había escrito. Y lo que se empezaba a desarrollar a partir de las comunidades, pues esto ya era lo nuevo. Ya decíamos anteriormente, era nuevo, pero no novedoso. Nuevo porque empezaba una nueva realidad, una nueva creación, una nueva humanidad a partir de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nuevo, pero no novedoso porque todo estaba escrito, anunciado y prometido en el Antiguo Testamento y se había ido desarrollando paulatinamente hasta llegar, como dice el texto, a la plenitud de los tiempos. Cuando habla de la plenitud de los tiempos, habla de la historia de salvación, así cuando uno dice, este arroz ya se coció, ¿ok? Entonces, en la historia de la salvación se llegó a un momento en que Dios ya se había revelado, se había dado a conocer, lo habían aceptado. Quienes lo habían aceptado había utilizado todos los recursos para darse a conocer y ante tantos obstáculos y dificultades, pues la decisión de la Trinidad entera, porque ya vimos que la historia de la salvación
es historia trinitaria, pues como quien decíamos en el curso, pues se ponen de acuerdo y que hay que salvar a la humanidad y pues una de las tres personas se hace humano, pues decide vaciarse, dejar la divinidad como algo importante de su ser por amor a nosotros, y es el tema de la encarnación. Y luego todo ese tema de la encarnación estaba prometido, estaba anunciado. No estaba diciendo, se va a encarnar, no, estaba anunciado de muchas maneras, de muchas formas, no eran enigmáticas ni tampoco eran códigos que no se pudieran entender. Había sido anunciado en momentos históricos importantes para provocar la esperanza del pueblo de Israel, ¿verdad? En momentos realmente difíciles, que Dios se hace cargo de la historia y la va desarrollando para adelante. Pues cuando llega esa plenitud del tiempo, pues ya se supone que todo el mundo iba a entender la acción de Dios, la más grande, la más amorosa, que era el darse totalmente Él, ya no a través de medios, de instrumentos, sino Él mismo. Entonces tenemos la encarnación de Jesús y luego pues Jesús lo tenemos en misión, trabajando por el reino, anunciándolo, todo eso ya lo vimos. Vemos que muere de una manera trágica, lo matan, ¿verdad? Y decíamos en su momento que esa muerte en cruz pues es circunstancial. O sea, muere en la cruz porque es la circunstancia de la época, del momento, del imperio, como mataban a los criminales. Jesús muere como criminal, ¿verdad? Marginado y desnudo y totalmente abandonado. Entonces, vemos en teología, eso es kenosis, dos despojos, dos maneras de despojarse de Jesús. Primero de su divinidad y ahora de su humanidad. No prestigio, no placer, no poder, no nada, simplemente no sangre en sus venas, sale hasta la última gota de agua, muerto, sepultado. Y la respuesta de toda esta historia, que no empezó en la encarnación, dijimos en el anuncio del ángel a María, sino empezó desde el Génesis, pues vemos que Jesús se encarna en el vientre de María y en una historia de pecado de la humanidad. Entonces es lógico, decíamos, entender por qué las consecuencias y entender algunas palabras que dice la Escritura. Por ejemplo, estaba escrito. Es claro que estaba escrito porque estaba anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Era necesario? Pues era necesario porque Jesús asume toda la historia de pecado para reciclarla. O sea, para hacer algo nuevo. Bueno, entonces sin que nosotros lo padeciéramos. O sea, a veces para hacer algo nuevo hay que destruir lo que existe. O sea, si hay una construcción que está mala, hoy por ejemplo decían que en no sé qué pueblo la iglesia se estaba desmoronando, que tenía 400 años de existir y de construcción, y que con cada lluvia o cada situación se iba cayendo en pedazos y era un peligro. Entonces, para hacer algo nuevo ahí, hay que destruirlo, ¿verdad? Hay que destruir esa construcción y hacer algo nuevo. O sea, Jesús no hizo eso, no destruyó, o sea, el Padre no hizo eso, no destruyó a la humanidad para hacer algo nuevo, sino que Él asumió a la humanidad a la humanidad de pecado. Ya dijimos lo que es pecado, no tengo que volver a repetirlo, lo que me separa de Dios. Entonces, Dios mismo asume esa realidad dolorosa, la asume, la recicla, y la respuesta del Padre es la resurrección, ¿verdad? Es que Jesús resucita. Y es por esa razón que Jesús es Salvador. Okay. Ya hasta ahí vamos. Y esas son las cristologías de los sinópticos de Juan y de Pablo. Pero resulta que empiezan a formarse las comunidades y las cristologías no se quedaron ahí.
porque ya dijimos, fueron a distintas culturas, distintas costumbres, distintas maneras de entender las cosas, distintos idiomas. Casi todas las comunidades se formaron en puertos. ¿Por qué en puertos? Porque en aquel tiempo, pues los puertos eran lugares estratégicos donde gente iba y venía, y se trataba de que toda la gente, se trataba de una pedagogía, ¿verdad? De una didáctica eficiente, es decir, que todos conocieran quién era Jesús. Entonces, igual Jesús cuando pone su centro en Cafarnaúm, era un lugar donde pasaba la gente de todos los lugares, porque eran las formas comerciales donde se intercambiaban los productos y tantas cosas que tenían las distintas ciudades. Entonces, las ciudades portuarias hoy son importantes, pero antes eran mucho más, porque era casi la única manera de transporte que había y que se llevaban las riquezas o las cosas o los alimentos, tanta cosa, el comercio. Y en esos lugares, pues se van desarrollando comunidades, como la de Corinto, como la de Éfeso, distintos lugares portuarios. También Juan, que se va para la parte norte. Entonces, ¿se pueden ustedes imaginar que ha salido de una matriz judía? Jesús era judío, lo que Jesús conoció era la formación judía, el monoteísmo judío, sus primeros destinatarios fueron judíos, pero ahora se va a distintos lugares, distintas culturas, distintos idiomas, distintas costumbres, y donde pues está las ideas paganas, o sea, no es el monoteísmo, sino muchas veces la mitología griega, romana, bueno, todo eso que vamos viendo. Y claramente se empiezan a tener distintas interpretaciones de quién es Jesús. La pregunta sigue para cada generación. La obligación es de responder quién es Él. Ustedes pensarán que cada generación tendrá una respuesta diferente, así pareciera, pero para eso empiezan a hacerse concilios, porque no se puede tener cualquier respuesta, decir quién es Jesús. Porque si se tiene respuestas equivocadas o diferentes al dato revelado, o sea, a lo que está en la escritura, si se tiene eso, pues se anula la revelación. Entonces aquí tendremos que entender algo muy importante. Nosotros sabemos de Dios lo que Él le ha dado a conocer. Eso se llama revelación. Conocemos de Dios lo que Él ha dado a conocer de Él. Eso se llama revelación. Y de esa revelación, pues nosotros podemos desarrollar esa revelación como irla actualizando, pero actualizando no quiere decir cambiarla, sino quiere decir hacerla accesible a otras generaciones, posiblemente con un vocabulario que las personas entiendan más, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que para que las personas entiendan más, yo tengo que cambiar el dato revelado. Y justamente eso fue lo que inmediatamente empezó a pasar. Pero no es como para admirarse demasiado, puesto que ya los mismos apóstoles o los mismos judíos, cuando Jesús revela quién es, cómo actúa y qué hace, ellos tampoco creen tan fácilmente, ¿verdad? De hecho, en el Evangelio vamos a encontrar esas dificultades, ¿verdad? Y no es ese el hijo de María, y no es ese hijo de José el carpintero, y que es que ahorita está ahí hablando de estas cosas y lo quieren despeñar, y bueno, tanta cosa que va pasando en los evangelios. Eso pasó en su misma raza, que se supone conocía la escritura, conocía las promesas. Imagínense, en otras culturas, pues las interpretaciones eran mucho más difíciles. Pues esas interpretaciones que empezaron a surgir después de los apóstoles se van a llamar herejías.
Y entonces los padres que surgen después de los apóstoles se van a llamar padres antenicenos, o sea, antes de Nicea, porque Nicea va a ser el primer concilio, o sea, conciliar, o sea, cuando se juntan pues, los pilares de las comunidades, las bases de las comunidades, para llegar a un consenso con el dato revelado. Cuando vemos que todo el mundo piensa de distintas maneras, hoy por ejemplo que está de moda el relativismo y que todo el mundo tiene una opinión y que todas las opiniones son válidas y que uno tiene que respetar las opiniones de los otros y todas esas ideas, pues esas han existido siempre. Pero la iglesia, iglesia quiere decir comunidad, pues la comunidad ha querido conservar el dato revelado, ha querido ser fiel porque lo ha considerado un tesoro, ha considerado la revelación como un tesoro. Entonces, no se trata de creer en Jesús de cualquier manera, ni de cualquier forma, sino se trata de creer en el dato revelado, en lo que Dios ha dado a conocer que es Él y que es Jesús. Entonces, las primeras herejías sirvieron de acicate al pensamiento de los padres, que debieron luchar contra esos residuos difíciles que habían del monoteísmo radical judío, que ahí había un monoteísmo radical por el cual no pudieron aceptar que Jesús fuera, pues ni siquiera el Mesías, ¿verdad? Ni siquiera un profeta. No quisieron aceptar nada de eso, porque Jesús fue totalmente novedoso. Pero aquí hay que entender algo también muy importante. Jesús fue un personaje, una persona libre, pero libre no quiere decir desobediente. Libre no quiere decir hacer lo que le da la gana. Y a veces pareciera que así es como mucha gente entiende a Jesús, como rebelde, como que todo lo que es institucional va contra él. Y ese no es el sentido del dato revelado. El dato revelado se viene entendiendo desde el principio de todo el Antiguo Testamento lo que Dios ha dado a conocer, que es el mismo y cómo ha actuado a través de la historia. Y cómo cada vez que Israel no quería tener esa relación amistosa con él, esa relación amorosa, pues los profetas trataban de corregir el camino equivocado, de guiarlo, de orientarlos, pero bueno, se resistían, ¿verdad? Entonces Jesús viene a darle sentido al sinsentido que tenían mucha de su religiosidad, mucha de sus grupos religiosos, que todos eran religiosos, saduceos, fariseos, celotas, el Sanedrín, el sumo sacerdote, todos eran religiosos y todos eran monoteístas. Era un monoteísmo radical, pero cada quien como con distintas perspectivas, ¿verdad? Y entonces, más con un imperio romano que los tenía, pues, sometidos, pues ahí ven ustedes esa convulsión que hay en Israel y que sigue habiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque obviamente van a una tierra que estaba habitada y empiezan a estar en esa tierra, y esa tierra es una franja que es de paso de muchas culturas. En fin, todo eso forma parte de la historia de la iglesia. Y de este capítulo en adelante, eso es lo que vamos a ver, la historia de la iglesia de una manera muy reducida, porque todo tiene que ver con la cristología, o sea, cómo se fue desarrollando entonces la cristología. Y entonces una herejía es una verdad a medias. O sea, una herejía es una verdad que se dice, pero no se acepta toda la verdad. Entonces, aquí, en este tema 11, vamos a ver cómo después de la muerte de todos los apóstoles y discípulos, un poco es Hechos de los Apóstoles, después de Hechos de los Apóstoles, cómo
se empieza a desarrollar la cristología que había quedado ya como cimentada en los evangelios, pero no estaba desarrollada. Entonces aquí vamos viendo cómo la providencia de Dios va suscitando a personajes que se van a llamar santos padres, ¿verdad? Que tuvieron la misión de hacer un puente, por una parte, de la predicación que había ya en los apóstoles, o sea, en el Nuevo Testamento, que ya se había quedado fijada ahí en el canon, y por otra, el desarrollo teológico. Entonces, los evangelios son teología. Toda la escritura es teología, pero ya tenemos que ir comprendiendo algo. Esa teología se va desarrollando del dato revelado, porque tiene que ser así. Se tiene que ir actualizando, se tiene que ir inculturizando, que eso es lo que vamos a ver en todas estas áreas, cómo va entrando en las distintas culturas, ¿verdad? Y cómo vamos viendo entonces que estos padres que están antes del primer concilio, pues van a ir captando lo que en un inicio, lo que hay en los evangelios, pues son los inicios del testimonio de quién era Jesús, ¿verdad? Pero ahí no hay doctrina. Donde empieza a haber doctrina, pues, o sea, doctrina, docto, ¿verdad? Es como un lineamientos. Eso es esa doctrina, esos lineamientos, quien lo empieza a hacer es Pablo, no es Jesús. Jesús lo que da es una predicación del reino de Dios. ¿A quién se lo da? Obviamente a los apóstoles, que están muy cerca de él, a discípulos también cerca que le seguían hombres y mujeres, a la muchedumbre que lo escucha. Entonces tenemos como estos tres niveles de destinatarios de Jesús. Pero él lo que está dando es un mensaje hablado, a veces a través de parábolas y acciones liberadoras que son signos de quién es él. Entonces, tanto lo que dice como lo que hace, va dando la pauta de quién es Jesús. Pero ahí no hay una doctrina, ahí hay simplemente una propuesta de vida libre, ¿verdad? Jesús, hombre libre, que quiere la libertad de sus oyentes y que con esa libertad le respondan, ¿verdad? Luego viene Pablo y cuando forma comunidades, entonces sí va a ir, tiene que ir desarrollando lineamientos, pues, parámetros de comprensión, pero todavía ahí estamos hablando un poco Palestina y un poco lugares cerca de Grecia, ¿verdad? Algunos lugares. Todavía estamos en ese ambiente. Pero los primeros padres van a tener, ya es una generación, sería tal vez la tercera, no es la de los apóstoles, no es la de los discípulos, son un poco los descendientes o los escuchas de ellos, y ellos van teniendo limitaciones en la doctrina para irla aplicando en las distintas culturas. Entonces, ellos no profundizaron en el ser de Jesucristo, en situaciones teóricas de él, sino porque de la recta confesión de la fe sobre quién es él, o sea, esa recta confesión de la fe está en los evangelios. Entonces, ellos no van a partir de una filosofía, de un pensamiento, sino van a partir del dato revelado. Y sobre todo, teniendo muy claro qué es lo que hace Jesús, cuál es su función. Pues el dato revelado dice que es el Salvador y que viene a salvar a la humanidad. Eso es lo que dice. Entonces,
Entonces, y eso se llama soteriología. Jesús es el soter, el que da la salud, el que da la salvación de toda la humanidad por un proyecto divino, ¿verdad? Ese dato revelado tiene dificultades al ser desarrollado en los primeros siglos de la iglesia, ¿verdad? Porque entre ellos tienen diferente forma de interpretar, diferente pensamiento teológico. Y entonces unos influyen sobre los otros por diferentes factores. La falta de comunicación y las enormes distancias, pues imagínense, ya les dije anteriormente, habían salido de Palestina y ahora estaban por otros lados, ¿verdad? No habían maneras como las de hoy, pues tecnología, los viajes eran largos, las circunstancias eran precarias, bueno, habían dificultades, habían persecuciones religiosas, entonces tenían a veces que esconderse en catacumbas, en fin. Entonces se convocaban reuniones, pero tenían que ser clandestinas. Ese es el primer problema. Luego, hay que entender cuando se habla de la tradición, porque muchas veces nosotros decimos que el catolicismo no es una religión de libro, o sea, sí tiene un libro, la Biblia, y ahí se revela Dios quién es, pero estamos viendo cuál es el problema. El problema es que este libro hay que irlo actualizando, desarrollando, y a eso se le va a llamar la tradición. Y la tradición va a estar formada por el magisterio de la iglesia, porque ¿quiénes son? Como los pilares de las comunidades. Entonces estos que están autorizados para interpretar lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, porque vienen en línea apostólica. Se supone que se ha sido fiel al mensaje recibido. Entonces, a eso se llama tradición. Y la tradición entonces es como un organismo viviente que no nace maduro, sino que se va desarrollando, va creciendo, se va alimentando y al mismo tiempo va teniendo obstáculos, dificultades, puede retroceder, puede enfermarse. Todo eso encontramos siempre en la iglesia. Y vamos encontrando esfuerzos de algunos que quieren adaptarlos, otros quieren desarrollarlos, en fin, vamos encontrando todo eso porque es un organismo vivo, la tradición. Y entonces hay esfuerzos para extender la doctrina en pueblos cristianos, que es la misión, ¿verdad? No solamente de que las culturas comprendan, sino que encuentren el sentido, la riqueza que hay en esa revelación, ¿verdad? Que no se trata solo de hacer buenas personas, sino que se trata de conocer quién es Dios, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que aquí van surgiendo estos padres que, que van haciendo todo este esfuerzo y que van encontrándose con esta realidad eh, que ven ustedes, por ejemplo, en películas y todo, como es que este es el Partenón, ¿verdad? Donde hay, donde sacrificaban a los cristianos, los martirizaban, las persecuciones, todo esto es una realidad que empieza realmente a afectar la comprensión. Entonces, el problema de las herejías es que vemos, y lo hemos dicho en los evangelios, cuando quieran responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Ya vimos que los sinópticos presentan un enfoque, un testimonio, dijimos, ascendente. O sea, Jesús humano que va desarrollando su ministerio, que padece, muere, resucita y regresa al ascendente. Y el de Juan, que tiene un descenso, ¿verdad? O sea, desde el principio, desde la eternidad existía y bueno, se encarna. Tenemos estas dos cristologías muy claras, ¿verdad? Pero luego, estas dos realidades de la humanidad y la de la divinidad
van a ser interpretadas de forma exageradas. O sea, unas le van a dar mucha importancia a la divinidad y van a mutilar casi la humanidad de Jesús. Otros no van a aceptar la divinidad y van a decir Jesús simplemente no era Dios, ¿verdad? Otros van a decir no era hombre, solo apariencia. Y entonces, todo, fíjense que la raíz de todo ese razonamiento es la gnosis, o sea, el conocimiento, el intelecto. Cuando nuestra inteligencia, nosotros la consideramos que es superior que la revelación. Entonces decimos, bueno, no, esto se escribió en aquel tiempo donde todos eran más ingenuos, más ignorantes, ahora ya sabemos tanto, hoy no es así. Entonces cuando nosotros a nuestra